¿Estás listo para conocer la prehistoria del Génesis? Muy buenas tardes, Dios les bendiga grandemente. La gracia, la misericordia y la paz de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes a través del Espíritu Santo. Vamos a hacer una oración y como siempre vamos a iniciar presentando nuestras vidas al Padre. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. En esta hora, Señor, nos presentamos delante de ti con humildad, como personas que reconocen tu majestad y nuestra dependencia de ti. Sabemos lo que eres y también lo que nosotros somos. Señor, estamos delante de ti, reconociéndote como nuestro Dios. De ti viene todo lo que nosotros necesitamos. Por lo tanto, te pedimos, Señor, que nos guíes por tu Espíritu y que por tu Espíritu nos enseñes, porque tu Espíritu es nuestro Maestro por excelencia. Permite, Señor, que la persona que va a enseñar esta tarde sea guiada, direccionada por tu Espíritu. Y no permita, Señor, que las ideas humanas sean preponderantes. Antes, Señor, hazlas caer por tierra antes que mis hermanos tomen conciencia de ellas. Pero todo lo que venga de ti sea permaneciendo en la mente y en el corazón de mis hermanos. Todo espíritu de error, todo espíritu de confusión y aún toda distracción que el enemigo quiera sembrar en nuestras mentes y corazón, lo reprobamos y lo reprendemos en el poderoso nombre de Jesús y nos declaramos en libertad para estudiar tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y bueno, esta tarde vamos a retomar nuestros pasos del Génesis. Vamos en el capítulo 1, en el verso 26. Estamos viendo ya la creación del hombre. Y vamos a tomar otra vez nuestros versículos, vamos a volverlos a leer, gloria a Dios, nuestros versículos desde el versículo número 26. Gloria a Dios. Amén. Bueno, al final de la enseñanza hago un saludo otra vez a todos mis hermanos que se conectan. Gloria a Dios. Amén. Versículo 26 dice la bendita y santa palabra del Señor. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Amén. Dejemos hasta ahí. Un saludo a mi amada pastora Amanda Giraldo, mi pastora, mil bendiciones. Un saludo fraternal, un abrazo fraternal para usted. Ayer hablábamos sobre lo de la imagen y la semejanza, y hoy vamos a hablar sobre el señorío y sobre lo que es la creación, cómo la creación o el conducto regular de Dios, el conducto regular divino para crear al hombre nos revela la prehistoria del Génesis. Sí, así como lo oye. El Nuevo Testamento, el Espíritu Santo a través de los apóstoles nos revelan cómo Dios organizó todo y sus planes. Primero hubo una idea, luego vinieron los pensamientos de Dios y se organizaron los planes divinos. A mi hermano Hermes Rincón desde Bucaramanga, mil bendiciones, un saludo cordial. Bien, los planes de Dios tienen que ver con el plan general, por un lado, el plan específico por el otro y el plan ulterior es el otro. Entre el plan general y el plan específico hubo la rebelión angelical. Así que Dios tuvo que venir y reordenar la tierra en estos 6 días que estamos leyendo en Génesis 1. Y cuando creó al hombre, esto ya es el plan específico. Ha llegado Dios a su plan específico. Pero entre el plan específico y el plan ulterior vino la caída del hombre en el Edén.
Por lo tanto, otra vez Dios tuvo que venir a corregir, a resolver ese asunto. Vino a expiar el pecado, vino a redimir nuestro pecado, y entonces a eso nosotros le hemos llamado la reparación. Y luego sí, todavía es futuro, el plan ulterior, que es la gloria plena de Dios que se logrará en el reino eterno. Como antecedente vendrá el reino milenial. Ok. Bien, entonces, cuando en el verso 26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre. Aquí hubo un consenso interno en Dios, ¿verdad? Hubo una planificación de Dios. ¿Cómo vamos a crear al hombre? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿No? Entonces dice, a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Las palabras hebreas que se utilizan aquí es en y como. No aparece a, conforme. Es decir, el texto bíblico aquí dice, voy a hacer énfasis en lo que quiero expresar. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. En el original dice, Vayomer Elohim, es decir, y dijo Dios, hagamos al hombre en imagen nuestra y como semejanza nuestra. Se lee más o menos en Betzelem Ki Demut. En otras palabras, esto es muy interesante porque cuando la palabra o la preposición en aparece en el hebreo, que es la primer palabra, si se permite, del Génesis, de toda la Biblia, como se inició la Biblia fue con un en. Bereshit, Bereshit. Be quiere significar en principio. Nosotros lo traducimos como en el principio para que tenga una forma gramatical en el español. Y entonces ahí lo que sucede es que en siempre va a significar dentro de. Y cuando dice hagamos al hombre en imagen nuestra, es interesante porque la palabra tselem, que es la que se utiliza para imagen, esa palabra tselem literalmente ya es una raíz que ya en el hebreo moderno no se usa, pero significa hacer sombra. Y es muy interesante porque cuando lleguemos al capítulo 2 de Génesis, por allá en el verso 22, que dice que Dios sacó de la costilla lo traduce la Reina Valera, costilla, costado, lado, viene de la palabra tzalá, quiere decir lo mismo, tzalem, tzalá, es la misma raíz. Es muy interesante, cuando lleguemos allá lo vamos a ver con más detalle. Pero por ahora basta decir que lo que intenta el texto hebreo decirnos es que en imagen nuestra, en la sombra nuestra, en otras palabras, literalmente hablando, ¿no? La idea es imagen, pero literalmente hablando es en sombra nuestra. Cuando tú ves tu sombra, por ejemplo, tu sombra marca, delinea la silueta de tu figura. Entonces, en un sentido, podemos decir que la sombra también es, en cierta forma, una imagen nuestra, ¿verdad? Es al menos nuestra silueta. Y que se mueve como nosotros nos movemos. Si tú te mueves a la izquierda, tu sombra también se mueve a la izquierda. Si te mueves a la derecha, es lo mismo, ¿verdad? Ahora bien, dice, y como nuestra semejanza. O sea, ki demut. Ki es una preposición que se traduce como, pero aquí lo tradujeron conforme o con la forma. Y semejanza, que es demut, eso es lo que significa característica, que caracterizó como nuestro carácter, por así decirlo, ¿no? Entonces, interesante ese juego de palabras que se usa aquí en el original, para nada afecta la traducción en el español,
nosotros lo entendemos perfectamente, pero nos sobra aclarar cómo aparece en el original. Por lo tanto, de aquí es que nosotros llegamos a la conclusión que Tselem es la representación y el Demut es la caracterización. Y luego dice, y señoré, en el hebreo es Yiredu. Redu es una palabra que viene de una raíz radá, y radá significa pisar. Como cuando Dios le dijo a Abraham, todo lo que pisare la planta de tu pie os lo entregaré, ¿verdad? Te lo entregaré a ti y a tu descendencia. Algo que recordaría a Josué cuando entraron a la tierra prometida. Incluso tú puedes leer en el capítulo 10 de Josué que unos reyes que escaparon cuando se detuvo el sol, la luna, esa gran batalla que hubo, que cayó piedras del cielo y que mató a muchos hombres, los reyes, algunos de ellos eran gigantes, se escondieron en una cueva y Josué y sus hombres los persiguieron. Cuando se dieron cuenta en dónde estaban escondidos en esa cueva, ellos entraron y pudieron dominarlos. La forma en que los dominaban y que Josué les enseñó a sus hombres a dominarlos, dice allá en el capítulo 10, que ponían los pies sobre el cuello de ellos. Y entonces Josué le decía, mirad, no temáis, no os amedrentéis, no tengáis miedo. Así hará Jehová con todos vuestros enemigos que pelearen contra vosotros, ¿verdad? Y dice que después los hirieron, los mataron y los dejaron en esa cueva taparon con grandes piedras esa cueva. Entonces, hermanos, eso es lo que significa dominar, pisar, señorear, ¿sí? Pisar, señorear. Para que el hombre pudiera ser señor de la creación, tenía que pisar el huerto, y por eso es que él tenía que vigilarlo, tenía que guardarlo. Más adelante en el capítulo 2 lo vamos a ver con más detalle de qué se trata esto de vigilar, de caminar, de tomar dominio. Por ejemplo, tú puedes tener una finca, pero si tú nunca vas allá y no tomas posesión de ella y no la delineas, no la delimitas, no siembras en ella, pues entonces fácil alguien más puede venir y tomar esa tierra, ¿verdad? Tú debes tomar posesión de eso. Entonces, tomar posesión es poner el pie en eso, es caminar sobre lo que se nos ha sido entregado. En el caso espiritual, en el caso práctico, las promesas de Dios para nosotros, debemos tomar posesión de esas promesas, debemos caminar sobre esas promesas. ¿Y cómo caminamos sobre las promesas? Por la fe, creyéndolas, declarándolas, haciéndolas nuestras, cada día recordando esas promesas y caminando sobre ellas. Eso es caminar sobre las promesas, traerlas a la realidad. Amén. Ok, entonces es interesante. Dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, y señoré en, otra vez la palabra en, que en el idioma hebreo, y está bien traducido, en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en las bestias de toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. En, que siempre va a significar dentro de. Porque no es que nosotros vayamos a estar dentro de los peces, o dentro de las aves de los cielos, o dentro de los animales. No, el señorío del ser humano debería ser en los animales que se mueven en esos ámbitos. Amén. ¿Y por qué Dios lo hizo así? Bueno, Adán, para este momento, que hasta ahora es creado, atención, creado es diseño, esto ya lo hemos explicado así aquí, es diseño, la creación es diseño, todavía no aparece en lo visible, es un diseño espiritual, es invisible. Y esto lo explica el escritor a los Hebreos en el capítulo 11, versículo 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Es decir, todo vino desde lo espiritual. La palabra de Dios es espiritual. Y cuando la palabra de Dios pronunciaba algo, ese algo aparecía como diseño espiritual invisible. Lo que iba a ser visible se iría a manifestar visiblemente. Lo que iba a seguir siendo invisible, aunque físico, porque hay cosas físicas invisibles. Ustedes saben, el oxígeno es algo físico, pero el oxígeno es invisible a nuestros ojos, pero existe. Y hasta este momento Adán apenas
era un diseño, una creación. En Dios era una realidad, era ya una existencia. Y eso lo revela el verso 27, perdón, el que sigue. Pero todavía no era visible. Para que fuera visible, Dios lo tenía que formar. Eso está relatado en el capítulo 2. Entonces, apenas Adán, siendo un diseño, ya Dios establece su señorío en esos ámbitos que ya están organizados en la tierra y que el mal está presente en esos ámbitos. Sí, el mal está presente en esos ámbitos. Señoré en los peces del mar. En el mar, para un estudio más profundo sobre esto, les recomiendo que puedan ir en el muro y busquen allí en el capítulo 13 de Apocalipsis la enseñanza de la bestia. Y ahí se mencionan, en el capítulo 12, cuando se habla del dragón y sus 7 cabezas, que son 7 principados demoníacos. Una de esas cabezas es el mar. No el mar físico, no el océano físico, no. El mar, en singular en la Biblia, hace una referencia a un principado demoníaco. Apocalipsis llama al príncipe o al rey del abismo, Apolión. Entonces, un ejemplo, si Adán estuviese consciente en el momento en que el Señor, porque esto fue en el verso 26, esto apenas es un consenso. En el verso 27 aparece la creación del hombre, pero en el consenso interno divino se está planeando cómo se va a crear al hombre. Y entonces él dice, hagamos. Y entonces en ese consenso, o en ese consejo, mejor, divino, se está planeando y dice, bueno, lo vamos a establecer como Señor, para que señoree en los peces del mar. Pero si hay un espíritu dominante, un principado, no importa, el hombre va a ser Señor. Y en las aves de los cielos, pero si ahí en los aires hay también un príncipe, el príncipe de la potestad de los, no importa, el hombre va a ser Señor de eso. Y en los animales del campo, y en el campo vive la serpiente, no importa, el hombre va a ser Señor de todo esto. Eso es lo que habla aquí este versículo 26, algo muy hermoso, muy precioso, que el Señor estipuló y determinó. En el verso 27 entonces dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Si usted lee con detenimiento el verso 27, encontrará que 3 veces está la palabra crear. ¿Por qué está 3 veces la palabra crear? Porque la triunidad participó de forma activa en la creación del hombre. Por ejemplo, y creó Dios al hombre a su imagen. Permítame, yo voy a hacer explícito lo que está implícito. Creó Dios Padre al hombre a su imagen. Ya el Padre tenía una imagen. ¿Quién es la imagen del Padre? El Hijo. Por lo tanto, el Padre creó al hombre a su imagen porque usó la imagen del Hijo, la imagen del Verbo como modelo para poder crear al hombre. ¡Wow! Eso es sorprendente, eso es maravilloso. No fue que Dios se hizo como hombre porque respetando el diseño del hombre. No, el hombre respetó el diseño del Verbo, el diseño del Hijo, quien es la fiel representación del Padre. El Padre se siente fielmente representado por su Hijo. Y esa imagen sirvió como modelo, como arquetipo para poder crear al hombre. Y luego dice, y creó Dios Padre al hombre a su imagen. Permítame, hermanos, yo lo hago explícito. A imagen de Dios el Hijo los creó. Entonces aquí ya vemos al Hijo. A imagen de Dios el Hijo, porque la imagen de Dios es el Hijo, lo creó.
Varón y hembra los creó. El Espíritu Santo es el regulador y el distribuidor del poder divino. Esto siempre ha sido así. Por ejemplo, cuando tú lees en la Biblia la mano de Dios, el dedo de Dios, el brazo de Dios, está hablando de la fuerza divina. En otras palabras, está hablando del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que toma, el que regula, el que distribuye. Por eso se le llama la mano de Dios. Se distribuye ese poder. Por ejemplo, según Efesios en el capítulo 4, el dador de los dones espirituales es Cristo. Cristo es el dador de los dones. Más o menos, permítame, lo digo de memoria, allá dice, y subió a lo alto y llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Está hablando de Cristo Jesús, del Señor Jesucristo. Él fue el que dio los dones a los hombres, pero ¿quién los reparte? ¿Quién los distribuye de forma soberana? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que distribuye ese poder. Entonces aquí en la creación del hombre, el Espíritu Santo fue el que distribuyó esas dos pulsiones, la pulsión masculina y la pulsión femenina, a Adán y Eva, el hombre y la mujer, creados al mismo tiempo. Esto es maravilloso. La triunidad participando activamente en la creación del ser humano. Por lo tanto, la creación del ser humano revela la forma en que Dios creó todo. Porque Dios creó todo en función de que existiera una criatura como el ser humano, en donde luego Dios, el Dios infinito, pudiera venir a experimentar la finitud, unirse a la humanidad, experimentar el extremo de la finitud, el extremo de la limitación aquí en el universo. Una vez ya existiera el ser humano, en algún momento Dios se uniría a la humanidad, como lo hizo en la persona de Cristo Jesús. Esto es maravilloso, esto estuvo muy bien pensado, esto estuvo muy bien elaborado, muy bien planeado. Entonces nos vamos ahora a introducir, mis amados hermanos, antes de avanzar en la lectura de Génesis. No me lo perdono si yo no explico esto. Vamos a introducirnos en lo que son los planes de Dios. Lo que Dios planeó antes de la fundación del mundo y desde la fundación del mundo, que son dos expresiones que aparecen en el Nuevo Testamento. Una vez la fundación del mundo estuvo, entonces ahí comienza, se puede decir, desde la fundación del mundo. Cuando el espacio vacío no había aparecido y solo estaba Dios, solo existía Dios, entonces se puede decir antes de la fundación del mundo. Saludo a mi pastor Freddy Rey, que se conecta a esta hora a esta enseñanza. Mil bendiciones. Como este universo es un macro templo de Dios, el ser humano es el micro templo. El mismo proceso que le llevó a Dios tomar para poder crear el universo, el mismo proceso está en el ser humano, y eso lo vamos a ver. Vamos a ver, por ejemplo, en Mateo, en el capítulo 13, una expresión de nuestro Señor Jesucristo. Mateo capítulo 13, en el versículo 35. Voy a leer desde el 34. Dice: todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Ahora vayámonos a la primera carta del apóstol San Pedro, primera carta de Pedro, en el capítulo 1.
Primera carta de Pedro, capítulo 1, verso 19 y verso 20. Gloria a Dios. Capítulo 1 de la primera carta de Pedro, versículo 19 y versículo 20. Amén. Entonces dice así la palabra del Señor. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Entonces, esa expresión, antes de la fundación del mundo y desde la fundación del mundo, es bíblica. Lo dijo nuestro Señor Jesucristo, fue una expresión de los apóstoles. Ellos conocían algo que tal vez nosotros no hemos escudriñado lo suficiente para comprenderlo. Cuando hemos leído los escritos de los apóstoles, nos hemos distraído en algunos otros asuntos de los textos. Pero si pudiéramos leer entre líneas, entonces nos daríamos cuenta de algo, de los planes de Dios. Los planes de Dios fue un evento interno, algo que pertenece al opera ad intra, a una administración interna de la esencia divina, en donde el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tomaron consenso para decidir crear todo lo que ha sido creado. Y en esto se le ha llamado las 3 etapas de la emanación, 2 de las cuales, las 2 primeras, pertenecen a esa administración interna. Y la tercera etapa va a introducirse ya dentro de lo que conocemos nosotros como el universo creado. Se introduce la emanación y va a aparecer como lo que se conoce el tercer cielo, en donde reposa la gloria de Dios y todas las fuerzas de las leyes físicas y espirituales. Espirituales y físicas, debería corregir, así es como se debe pronunciar. Lo primero fue lo espiritual y después lo físico. Y en esas 2 etapas primeras, internas, algo que ocurrió en el interior de la esencia divina, se nos ha sido revelado. Se nos ha sido revelado. Y esto tiene, esas 2 etapas, tiene, por un lado, la primera se refiere a la idea de Dios y la segunda se refiere a los planes de Dios. Entonces, o a los pensamientos de Dios, perdón. Idea de Dios y los pensamientos de Dios. La idea de Dios tiene varios puntos, pero que están concatenados, están unidos. Es una sola idea y son, a saber, 5 puntos revelados por las enseñanzas apostólicas, por las enseñanzas que están de los apóstoles en la Biblia. Y en la segunda etapa, que ya son los pensamientos de Dios, hay 7 puntos que ya dejan de ser una idea y se desprenden en varios puntos. Entonces, para esto debo presentar primero los testigos bíblicos, porque sea toda palabra dicha en boca de 2 o 3 testigos, ¿verdad? Conste toda palabra en boca de 2 o 3 testigos. Y vamos a presentar los testigos bíblicos de lo que estoy diciendo. Cuando hablamos de la idea de Dios, que es la primera etapa de la emanación, repito, la primera y segunda etapa de la emanación es algo que aconteció en el interior de la esencia divina, donde todavía no aparecía el espacio vacío para crear el universo, todavía no había autorrepliegue. Eso pertenecía a la esencia divina. Eso es lo que los apóstoles llaman antes de la fundación del mundo. En la segunda etapa todavía sigue siendo antes de la fundación del mundo, pero la segunda etapa ya son ideas, no una sola, sino varias, y a esto se le llama los pensamientos de Dios. A esto de la idea de Dios se le ha llamado el secreto de Dios. Vamos a ir a Deuteronomio en el capítulo 29, famoso versículo, que cuando nosotros no entendemos algo de la Biblia, pues
tenemos la tendencia a acudir a este versículo como salvavidas, porque cuando no entendemos algo y no tenemos explicación de algo en la Biblia, acudimos a este versículo y ya, nos libramos de toda responsabilidad. Y así dice la palabra del Señor, Deuteronomio capítulo 29, en el versículo 29, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Esas cosas secretas está hablando tanto del pensamiento, tanto de la idea como de los pensamientos divinos, que como ocurrió en la esencia divina internamente, pues que no tenemos manera de saberlo, a no ser que Dios lo revele. Y Dios lo revela, Dios lo ha revelado a través de sus apóstoles. Quedaron los escritos de los apóstoles y ahora a nosotros se nos da esa revelación. Sigo leyendo, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Es decir, que si algo se escapa de nuestro entendimiento y no hay revelación de algún asunto bíblico, entonces nosotros tenemos la tendencia a decir, esto es un secreto de Dios. Y como es un secreto de Dios, eso le pertenece a Dios. Ahí no nos podemos meter nosotros. La palabra secreto aquí, o las cosas secretas, viene del hebreo sod, S-O-D, sod. Y mira, vamos a ir al libro de los Salmos, y vamos a buscar el Salmo 25, y vamos a leer un versículo allí. Dios mío, me gustaría leerlo y me gustaría presentarlo en la antigua versión, la versión 1909. Le voy a pedir el favor a mi esposita que me la alcance, la tengo aquí cerquita. Gracias, amor, gracias. Voy a leer las dos versiones. Primero voy a leer la versión 1960 y luego voy a leer aquí el Salmo en la versión antigua, la versión 1909, que es muy cercana a la de 1602, la edición de Cipriano de Valera. Ok, ya lo tengo aquí. Capítulo 25 de los Salmos, el verso 14. Verso 14. Yo lo tengo subrayado en mi Biblia. Dice, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. Entonces, cuando dice la comunión íntima, uno dice, bueno, comunión íntima. La comunión íntima, pues es cuando yo oro a Dios, Él me escucha, cuando yo estoy en el Espíritu y cuando yo puedo entender las cosas del Espíritu y me son reveladas esas cosas del Espíritu, eso es la comunión íntima. Bueno, entonces, y es correcto, mi pregunta es, cuando tú le hablas a Dios, usas tus palabras y Dios te entiende. No importa si no somos muy versados, si no somos grandilocuentes en la palabra, no importa, en nuestra sencillez de expresión, Dios entiende porque Él ve la intención y juzga la intención del corazón. Pero, ¿y cuando Él te habla a ti? Él habla a tu espíritu, a tu corazón. Tienen varias formas de hablar, claro que sí. Pero sobre todo, Él te habla a través de su palabra, la que ya está escrita. Entonces a eso es que nosotros le podemos llamar ¿qué? Comunión ¿qué? Íntima. Y hasta ahí llegamos porque es, digamos, la expresión que tenemos a nuestro alcance en el español. Y pues hasta ahí llegamos. Pero si pudiéramos ver el original, y tú lo puedes ver, puedes consultarlo con la Biblia interlineal, en Salmo capítulo 25, versículo 14, y allá encontrarás la palabra sot, que significa secreto, no comunión íntima, sino secreto. Un saludo muy cordial y entrañable a mi pastor José de la Rosa, mil bendiciones, mi pastor. Y ahora voy a leer aquí, esta es una versión, pero bueno,
Esta es una versión 1909. 1909. No sé si lo leen. Ahí está al revés, pero lo leen. Y en el capítulo 25, verso 14, aquí voy a poner mi dedito, a ver si ustedes lo pudieran alcanzar a leer. Verso 14, si lo pudieran leer al contrario. Señor. Bueno, ahí dice, el secreto de Jehová. Lo estoy mostrando para que usted, hermano, no me crea a mí, pero créale a la palabra de Dios. Dice, el secreto de Jehová es para los que le temen. ¡Wow! Y a ellos hará conocer su alianza. Amén. Entonces, ¿hay forma de conocer las cosas secretas de Dios? Sí, pero es para los que le temen, para los que tienen temor a Dios. Entonces, hermano, sí es probable conocer eso, ya está revelado. Lo que pasa es que necesitamos la iluminación del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo ilumine nuestro entendimiento para poder entender estas cosas. Un versículo más, Proverbios capítulo 3, verso 22. Proverbios, ya esto es el sabio Salomón, versículo 22, Proverbios 3, versículo 32. Dice, porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima, exactamente como aparece en el Salmo 25:14, estoy leyendo la Reina Valera del 60, mas su comunión íntima es con los justos. Vamos a buscarla aquí en la versión antigua, Proverbios, en el capítulo número 3, el versículo 32. Porque el perverso es abominado de Jehová, mas su secreto es con los rectos. Ahí está. Y es que es traducida acertadamente porque viene del hebreo sot. Verso 32. Dios mío, que la cámara me dé. No se ve. Bueno, pero tú puedes, yo voy a tomar unas fotos y las voy a dejar voy a hacer un pequeño videito y lo voy a dejar ahí en el muro para dar testimonio de la palabra de Dios. Amén. Muy bien, entonces, hermano, la idea. ¿Cuál es la idea? ¿De qué consta la idea? Esa idea, ese secreto. ¿De qué consta? Son 5 puntos que están concatenados y que se les llama la idea. Bueno, aquí la Biblia le llama el secreto de Jehová. Entonces, lo primero es el beneplácito de Dios. En otras palabras, tú te puedes imaginar a Dios, Dios infinito. Él no tiene necesidad de ninguna cosa, ni siquiera tiene necesidad de crear nada. Él está completo en sí mismo, está complacido en sí mismo, es suficiente en sí mismo, es eternal. Entonces, ¿qué necesidad tenía Dios de crear todo? No, ninguna necesidad. Pero el proceso que hubo en el interior de esa esencia es que Dios es amor. Y ese amor le llevó a anhelar crear, no a desear crear. Porque un deseo es el producto de una carencia. Y una carencia es una necesidad. En Dios no hay necesidad. Es incorrecto decir Dios desea tal cosa porque Dios no tiene deseos, porque Él está completo en sí mismo, es perfecto en sí mismo. Lo que sí puede tener Dios es anhelo. ¿Qué es el anhelo? El anhelo es una fuerza, una compulsión vehemente para darse, para dar algo. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre deseo y anhelo? La diferencia es que el deseo quiere que le den algo, pero el anhelo quiere dar algo. Entonces,
El amor de Dios le empujaba a que debía crear porque había un anhelo en él. Y a eso los apóstoles lo llaman el beneplácito. Es decir, esta idea de crear le traía buen placer. ¿En dónde dice eso del beneplácito? En Efesios, vamos a ir allí un momentico. Efesios, en el capítulo 1 y en el versículo 9. Efesios 1, 9. Dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Es decir, pudiéramos decir, el secreto de su voluntad. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito. ¿Qué significa beneplácito? Buen placer. La idea de crear cuanto creó. Esto le traía un buen placer a Dios. Ese es el primer punto de la idea de Dios. Espero estar siendo claro y no confundirle, mi amado hermano, porque la revelación no es para confundir, la revelación es para aclarar. Así que le agradecería en mi corazón que si alguna duda le asalta, alguna pregunta, por favor me lo deja en los comentarios. Segundo punto. A ver si alcanzamos a desarrollar todo esto de la idea y los pensamientos de Dios. Gloria al Señor Jesucristo. Segundo, la voluntad divina. Vamos a leer Efesios capítulo 1, versículo 5. La voluntad divina es lo que Él quiere hacer. O sea, la idea de crear cosas, el anhelo que tiene Dios de crear, le trae un buen placer. Y ahora entonces Él quiere crear. Vamos a leer Efesios 1:5, donde dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro efecto de su voluntad. Pero más claro está en Apocalipsis. Vamos a ir a Apocalipsis en el capítulo 4 y en el versículo número 11. Aquí están los 24 ancianos entonando un cántico y dice así: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Por tu voluntad, por el querer de Dios. La idea de crear le traía un buen placer y luego quiso crear. Su voluntad se puso en marcha. Ahora vamos a leer ahí mismo en Efesios, pero en el capítulo 1, en el verso 11, sobre el designio. Tercer punto, el designio. Efesios 1:11 dice así: en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. El designio de su voluntad. ¿Qué quiere decir el designio de su voluntad? Quiere decir que Él decide hacerlo. Vamos a poner un ejemplo. Hay algo que te puede causar un buen placer. Vamos a pensar en algo que te cause un buen placer. Vamos a pensar en un helado. El sabor que más te guste. Entonces tú piensas en ese helado y el pensamiento de ese helado te causa un buen placer. Y entonces tú quieres comprar el helado. Y entonces vas a buscar y te das cuenta que no tienes dinero y no puedes comprar el helado. Obtienes el dinero, pero estás indeciso. Si gasto este dinero en el helado, entonces me doy a entender, hermanos. El caso es que tú puedas querer hacer algo, a que lo hagas, a que te decidas hacerlo,
Ahí hay un paso importante. Entonces, por eso está el tercer punto. El tercer punto es el designio, lo que Él decidió hacer, el designio de su voluntad. Y luego viene el cuarto punto, del pensamiento divino, el cuarto punto, y es el propósito, lo que Él se propuso hacer. Eso también lo dice ahí Efesios capítulo 3, versículo 11. Voy a leer Efesios 3, 11. Dice, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Pero está más claro, me gusta como lo dice Romanos, el mismo apóstol San Pablo, pero en Romanos en el capítulo 8, vamos a leer el verso 28. 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Verso 29. Porque a los que antes conoció también los predestinó. ¿Estoy leyendo bien? Sí. 8:28. Los que aman a Dios, todas las cosas. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Me estaba pasando de versículo. Los que conforme a su propósito, lo que Él se propuso hacer. Amén. Pero mire también ahí Romanos 9, en el versículo número 11, dice, pues no habían aún nacido ni habían hecho aún ni bien ni mal, está hablando de Esaú y de Jacob, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese no por las obras, sino por el que llama. Hermanos, no tengo el tiempo para introducirme a explicar cada uno de estos textos que son riquísimos, que hay una gran sustancia, y eso es carne con una sustancia impresionante, hermano, pero no tengo el tiempo de introducirme. Solo estamos leyendo los versículos que pronuncian el propósito divino, lo que Él se propuso hacer, el proceso que hubo en Dios antes de la fundación del mundo. Estamos en el cuarto punto, ahora vamos al quinto punto, la presciencia, o como se le ha llamado, el preconocimiento del Señor Jesucristo. Eso está en la primera carta de Pedro, en el capítulo 1, y en el versículo número 2, voy a leer, capítulo 1, versículo 2, dice, elegidos según la presciencia o preconocimiento de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz. Y déjeme leer lo que Pedro mismo dijo en el Pentecostés, en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo número 2, Hechos de los Apóstoles 2, verso 23. Voy a leer allí un momentico. Dice, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Todos los detalles, por lo menos la idea general, está en estos 5 puntos. Luego vienen todos los detalles de estos 5 puntos, o de estos 5 puntos no, de lo que se concibió en estos 5 puntos como idea divina. Entonces vienen a aparecer en la segunda etapa de la emanación, que es lo que se le conoce como los pensamientos divinos. Bueno, mi pastor Freddy Rey. Pastor, bendiciones. Está claro que en Génesis 2, 4 al 6 son los orígenes en el plano solamente espiritual, y luego lo plasmó en lo natural porque le pareció bueno en su voluntad. Gracias, mi pastor. Amén. Muy, muy bien. Exactamente. Es correcto. Amén. Bueno, vamos a empezar ahora con la segunda etapa de la emanación. Ya está la idea. Ahora vamos a ver los pensamientos, pero primero presentemos unos testigos bíblicos de esto de los pensamientos. ¿Dónde habla la Biblia de pensamientos? Vayamos al Salmo capítulo número 92. Salmos 92, Salmo 92, versículo 5. Cuán grandes son tus obras, oh Jehová, muy profundos son tus
pensamientos. Leamos también Isaías 55. Isaías capítulo 55, en el versículo número 8. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dice Jehová. Mis pensamientos son varios, los pensamientos de Dios. Es decir, ya aquí pasa de ser una idea a ser varios puntos detallados, y esos son los pensamientos divinos. Podemos también hablar, traer a Miqueas en el capítulo 4. Vamos a buscar Miqueas, uno de los profetas menores. Abdías, Jonás, Miqueas, en el capítulo 4 y en el versículo 12, dice: mas ellos no conocieron los pensamientos de Jehová, ni entendieron su consejo, por lo cual los juntó como gavillas en la era. Entonces los profetas sabían esto de los pensamientos de Dios, los apóstoles también conocían esto de los pensamientos de Dios. Y miren, hermanos, ¿a qué se refieren los pensamientos de Dios? En primer lugar, tenemos el consejo determinado. Eso lo vamos a leer en Hechos de los Apóstoles en el capítulo 4. Hechos de los Apóstoles en el capítulo 4, vamos a leer el verso 20, ya les digo, 4, 28. Dice: para hacer cuanto tu mano y tu consejo, aquí mano también tiene que ver algo, más adelante lo vamos a ver, y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Entonces lo que Dios juzgó sobre qué sería correcto hacer y permitir, y el cómo hacerlo. Eso es el consejo, que es exactamente lo que está ocurriendo en Génesis 1:26. Un consejo. Vamos a hacer al hombre. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Qué es correcto permitirle hacer? ¿Cómo lo vamos a bendecir? Que eso es lo que está en el verso 28. De Génesis 1, pero volveremos allí luego. Entonces vamos otra vez porque ya se nos va acabando el tiempo. Segundo punto de los pensamientos divinos. Repito, esto está ocurriendo en la esencia, en lo interior de Dios, pero a Él le plació revelarlo a sus profetas, a sus apóstoles. Entonces viene la elección. En Efesios, en el capítulo 1 y en el versículo 4 habla de la elección. Ya Primera de Pedro 1:2 también habla elegido según la presciencia. Aquí en 1:4 dice escogidos, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Se da cuenta? Esto hace parte del antes de la fundación del mundo. Todavía ni siquiera se ha replegado la luz infinita para dar lugar al espacio vacío y comenzar a crear el universo allí. Esto es antes de la fundación del mundo. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos sin mancha delante de Él. Mire, hermanos, Dios tiene libertad de escoger un objetivo. Como Él va a crear seres libres, es decir, con libre albedrío, Él conoce todas las posibilidades y todos los riesgos. Y Él escoge también de forma libre un objetivo. ¿Cuál es el objetivo? El Hijo, Jesucristo. Por eso dice, nos escogió en Él. Las tinieblas, cuando aparezcan las tinieblas, cuando Dios repliegue su luz, y aparezca el espacio vacío, por primera vez va a aparecer tinieblas, y luego va a empezar a crearse todo el universo dentro de ese espacio vacío, van a quedar tinieblas. Ejemplo, el espacio que hay entre la Tierra y el Sol. El espacio que hay entre la Tierra y la Luna, ¿es espacio qué? Es un espacio, le llamamos espacio exterior. En apariencia es un espacio vacío y desprovisto de luz. Por ahí viaja la luz, pero no tiene luz.
Los científicos nos hablan de lo que es la energía y la materia oscura. No son lo mismo, pero existen. Y dice que es 6 veces mayor que todo el universo creado físico. Entonces, esas tinieblas no eran malas. En esencia, las tinieblas no son malas, pero contenían la posibilidad del mal, que fue lo que captó Lucero por ser una criatura sumamente inteligente, una criatura sabia, porque él era el sello de la perfección, acabado de hermosura, lleno de sabiduría, y él captó esa energía de las tinieblas que querían ser llenas de luz. Esa criatura fue la que captó esa necesidad del vacío, esa necesidad de las tinieblas. Entonces las tinieblas contenían potencialmente la probabilidad del mal. Las tinieblas no eran malas, Dios no puede crear nada malo, pero contenían la posibilidad del mal. Un saludo entrañable, cordial a mi gran amigo y hermano Johnny Sánchez. Él está ahí conectado, imagínate, está conectado desde Suecia. Lo que no sé es en qué ciudad estás, Johnny. No sé exactamente en qué ciudad. Escríbeme ahí en qué ciudad estás. Y en qué ciudad, si estás con tu hermana Milena en la misma ciudad. Gloria a Dios. Entonces, como las tinieblas contenían la posibilidad del mal, Dios sabe que algo en algún momento del tiempo y del espacio se va a arruinar. Se va a arruinar a sí mismo, que fue el caso de Lucero y los ángeles que se rebelaron con él. Amén. Johnny me dice, amén, bendición a toda la congregación. Amén, amén. Ok, gracias Johnny. Entonces, como Dios sabe que algo va a arruinarse a sí mismo, Dios elige un objetivo para llegar, para ser alcanzado, y ese objetivo es Cristo Jesús. Y que cada criatura de forma libre también debe procurar alcanzar ese objetivo. Amén. Eso es lo que queremos señalar o lo que se quiere señalar desde la Biblia con la elección. Nos escogió en Él, en Cristo. Hay doctrina de la elección porque hay Cristo. Si no hubiera Cristo, no hubiera doctrina de la elección. Todos tenemos que llegar allá. Amén. No tengo tiempo para introducirme todo el tema ampliamente. Bueno, lo tercero es la predestinación. Romanos 8, 29, que era allí donde me iba pasando ahorita. Romanos capítulo 8, verso 29 y verso 30. Atención, dice, amén, Johnny. Hola, mi hermano Carlos, ahora estoy en Francia. Ah, estás en Francia, estás viajando, gloria a Dios. Bueno, en la ciudad de Nantes. Te bendigo en el nombre del Señor y bendigo a tu familia, Johnny, allí donde tú estás. Te bendigo y que el Señor te guarde mucho. Amén. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y atención, dice, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces, ¿qué significa predestinar? Significa asignar un destino de antemano. El Señor eligió un objetivo. Esa elección, que es el objetivo, que es Cristo Jesús, que es el Hijo, debe ser nuestro destino. Por lo tanto, somos predestinados. Se nos asignó un destino para ser alcanzado. Y se nos asignó ese destino de antemano, antes de la fundación del mundo. Ahora pasemos a la ordenación. En Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 13, está explicado esto. Hechos de los Apóstoles 13, verso 48. 13, 48. Dice, los gentiles oyendo esto se regocijaban y
glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna, es decir, destinados de antemano. Los que estaban destinados de antemano, ahora se da una orden, se da un mandamiento, se manda a que ese destino sea alcanzado, que pueda ser conseguido. Vamos a comparar con Hechos de los Apóstoles en el capítulo 17, en el versículo 30. Hechos 17:30. Dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda. Eso es una orden. Entonces los que estaban ordenados para que alcanzaran la vida eterna es porque ellos hicieron caso a ese mandato, a esa orden de alcanzar ese destino previamente o de antemano escogido. Amén. Entonces dice: ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, porque así es la forma en que podemos alcanzar el destino. Amén. Mi hermano Nelson, los que estarán con él en el reino ya están escogidos. Los que estarán en el reino con él ya están escogidos. Nosotros somos escogidos ¿en qué sentido? En que hemos reaccionado positivamente a ese llamado. Vamos a volver a a Romanos, un momentico, vamos a volver a Romanos para contestar bien esa pregunta. Romanos en el capítulo 8, se nos pasó el tiempo, bendito sea el nombre del Señor, porque a los que antes conoció, esto es por su preconocimiento, ya lo vimos que esto hace parte de la primera etapa de la idea de Dios. A los que antes conoció, también los predestinó. Entonces el destino fue escogido desde antes. Y atención, verso 30, a los que predestinó, a estos también llamó. Hasta aquí, ese es el trabajo de Dios. Ese es el trabajo de Dios. Conocernos de antemano, nos conoció desde antes de la fundación del mundo, nos predestinó desde antes de la fundación del mundo y luego nos llamó. Ese llamado está desde la fundación del mundo, no antes, sino desde la fundación del mundo existe ese llamado de Dios para que lleguemos a ese objetivo. Adán y Eva estaban llamados a llegar a ese objetivo, a crecer, a desarrollarse, a madurar. ¿Cómo iban a saber ellos que estaban desarrollados? ¿Cómo iban a saber que estaban maduros? Cuando alcanzaran el conocimiento del bien y del mal. Entonces iban a llegar a su objetivo. Cristo Jesús, que es el Verbo de Dios. Él es el conocimiento de la verdad. Cuando alguien puede conocer el bien y el mal, entonces puede conocer la verdad. Por eso el Señor Jesucristo dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ciertamente la verdad nos puede hacer libres, pero no nos podrá hacer libres si no conocemos la verdad. Entonces, nos llamó. Hasta ahí ese es el trabajo de Dios. Y a los que llamó a estos también justificó. Para yo poder ser justificado tengo que reaccionar de forma positiva a ese llamado. Amén. Entonces ahí está la clave. Ok. Entonces, luego la ordenación, que es el mandato de Dios para que ese destino sea conseguido. 1, 2, 3, 4, quinto. La preparación. Vamos a ver Efesios 2. Hermanos, regálenme otros 2 minuticos y terminamos para no dejar pendiente nada para mañana. Efesios capítulo 2, versículo 10. Dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Esa es la organización de todas las circunstancias para que resulten como deben resultar. Por eso Él preparó buenas obras para que nosotros, esas buenas obras, el verso 9 dice: no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras.
que esas buenas obras fueron preparadas de antemano. Dios organizó todo, hermano. Nadie puede tener excusa. Dios pone avisos en todos los rincones de nuestro trasegar por la vida. En todas las etapas de nuestra vida, Dios nos ha puesto avisos, Dios ha tocado nuestra conciencia, Dios ha susurrado a nuestro oído, Dios nos ha llamado con voz fuerte, Dios nos ha postrado en una cama, etcétera. Nos ha pasado por pruebas, y si nosotros no hemos vuelto nuestra mirada a Dios es porque no hemos querido, pero Dios preparó todo de antemano, mis amados hermanos. Voy a leer Judas en el verso 4. Judas verso 4 es un pasaje, es un versículo hermoso también. Dice: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los cuales desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, a nuestro Señor Jesucristo. Ellos, dice, encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. No que Dios los hubo destinado para que fueran condenados, sino que como Dios preparó todas las cosas y ellos no quisieron, de forma encubierta, ellos desde antes, encubiertamente, ellos de forma impía convirtieron en libertinaje la gracia de Dios. Conocieron la gracia de Dios, pero no la siguieron, sino que la pervirtieron, convirtieron en libertinaje. Es decir, fueron liberales. Se tomaron las licencias que quisieron tomar y no tomaron en cuenta la ordenación de Dios, que es lo que está previo a la preparación. Amén. Quise comparar ese versículo, no tengo tiempo, repito, de ahondar en cada uno de los textos, perdón por favor. En penúltimo lugar, el don de la gracia. Segunda de Timoteo, capítulo 1. Segunda de Timoteo en el capítulo 1 y en el versículo 9. Dice: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, de los tiempos de los siglos. Amén. Entonces, hermano, aquí hay algo impresionante. La gracia nos fue dada, la gracia nos fue concedida. La gracia es un regalo de Dios y esa gracia nos es dada. Por eso Judas dice: ellos tomaron y convirtieron en libertinaje la gracia de Dios. Por eso es que dice, estaban destinados a condenación. Porque ¿quiénes están destinados hacia el Hijo? Los que obedecen la ordenanza, lo ordenado por Dios. Y por último, la mano de Dios. Mire toda la provisión que Dios organizó antes de la fundación del mundo. Eso está en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 4, un discurso que da el apóstol San Pedro en el verso 28. Ya lo habíamos leído, pero escuche esto: para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Tu mano, el Espíritu Santo, en todo tiempo, interviniendo. Es decir, nosotros no estamos a la deriva. Por eso, hermano, cuando lleguemos al capítulo 6 de Génesis, Dios va a decirle a Noé: no contenderá mi espíritu, o sea, mi mano, no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre. El Espíritu Santo ha estado activo desde el principio, ha estado forcejeando con el hombre, trayéndolo hacia su destino eterno. El hombre es el que no ha querido. Pero este plan, este pensamiento divino y esta idea divina y estos pensamientos divinos que tuvieron lugar antes de la fundación del mundo, es el mismo proceso que Dios tuvo para crear al hombre. Y dijo Dios: hagamos al hombre. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Vamos a hacerlo en sombra nuestra, en nuestra sombra, es decir, en nuestra imagen. Y lo vamos a hacer como nuestra semejanza. ¿Cómo?
nuestras características. Y luego dice, creó Dios el Padre al hombre a su imagen. A imagen del Dios Hijo lo creó. Varón y hembra, el Espíritu Santo, los creó. ¡Qué maravilla! Dios no está improvisando. Dios lo tiene todo perfectamente planeado. Oremos. Bendito Dios y Padre, te damos gracias por esta maravillosa revelación que tú nos regalas. Gracias por cada uno de mis hermanos que se conectan fielmente, Padre. Gracias por todos mis hermanos que se conectan más tarde, que ven luego estos videos. A todos y cada uno los bendigo en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Bendigo a los que están cerca y bendigo a los que están lejos en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Mil bendiciones. Nos vemos mañana a las 3:45 de la tarde. Un abrazo. Los amo en el Señor.